Gracias, Señor. Gracias. Amado y buen Padre Celestial. Oh, gracias, Grande Padre. es tu amor. Amén, amén. Padre, tú nos has bendecido. Gracias, Padre, Señor. tú nos has dado vida. Padre, tú nos das una nueva oportunidad Sí. para podernos acercar ante tu presencia. Padre, y poder venir y pedir por cada una de esas peticiones. Padre, por cada una de esas necesidades. Sí, Señor. Sabemos que solamente tú eres el que puedes suplir. Amén. Padre, como creyentes estamos confiando en ti. Oh, Dios mío. Padre, toma tú el control de este servicio. Sí, Señor. Padre, que tu gracia pueda ser manifiesta y que cada uno de los presentes podamos ser bendecidos. Amén. Ese es el por qué nos hemos allegado a este lugar. Señor. Es para poder estar más cerca de ti. Amén. Es para poder recibir esa bendición. Padre. Para poder Sí, Señor. tener ese crecimiento en nuestra Oh, Dios vida mío. espiritual. Sabemos que hay un propósito el poder estar en este lugar. Sí. Padre, tú conoces todas las cosas. Tu palabra dice que antes que nosotros te pidamos, tú ya sabes. Amén, amén. Nosotros te Yes, vamos a Señor. pedir. Sí, Señor. Oh, Padre, es una bendición poder estar en la Sí, casa de gracias. oración. Pedimos bendición por la lectura de tu palabra y por lo que vamos a estar Sí, leyendo. Señor. Y que esa bendición pueda llegar a cada una de esas almas preciadas. Amén. Padre, te damos gracias por todo Gracias, ello Señor. y te lo pedimos todo en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén. Gracias, gracias, Señor. Dios les bendiga esta tarde. Amén. Es un placer para mí el poder saludar a cada uno de ustedes en el precioso nombre de nuestro Señor Amén, Jesucristo. amén. Así también saludamos a los que nos ven a través de las redes sociales. Esperamos que Dios les pueda bendecir. Amén. Sabemos que al estar en este lugar, el haber entrado por esa puerta, sabemos que hay bendición para Amén, todos amén. nosotros. Señor. Porque sabemos a quién venimos a adorar, sabemos en quién creemos. Amén. Y sabemos que Él se merece la honra. Amén, amén. Espero que estemos contentos al darnos Dios esta gran oportunidad. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor ahí en San Lucas capítulo 8. El versículo 50. La Biblia nos habla de la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Amén, sí, Señor. Sabemos que la hija de Jairo enfermó y sabemos que al final murió, pero sabemos que Dios le dio ánimo Sí. a Jairo. Amén. Vemos que nuevamente lee el versículo 50, ¿lo tiene? Amén. Y dice así, Yes. oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y será salvo. Dios bendiga su palabra, pueden sentarse. Esperamos que al estar en este lugar podamos ser bendecidos. Vamos a estar meditando de este mensaje que el profeta le titula Jairo y la sanidad divina. Espero que al estar meditando de ello podamos ser bendecidos. Sabemos que Dios siempre tiene algo para poder bendecir a su pueblo. Amén. Y ese es el por qué nos acercamos nosotros a este lugar, porque creemos en un Dios que vive Amén, y amén. permanece para siempre. Sí, Señor. Sabemos que Él prometió que no nos iba a dejar huérfanos, sino que enviaría el Consolador. Amén. Y sabemos que el Consolador es el Espíritu Santo, Sí. es Dios mismo. Amén. Espero que al meditar en ello podamos ser bendecidos. El profeta empieza a decirnos así: la lectura de nuestra escritura en esta noche es concerniente a un hombre desesperado. En desesperación, un hombre llamado Jairo. Eso fue justo en el ministerio de nuestro bendito Redentor Salvador. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él pasó mucho tiempo en oración. Él subió hasta la montaña y Él oró. Y un día antes de esto, Él cruzó el mar. Todo el camino sobre un mar tormentoso para ayudar solo a una persona. Él fue hasta Gadara para ayudar a un maniático, allá que habitaba en las tumbas. Cruzó aquel mar tormentoso para ayudar a un hombre en problemas, porque una alma clamaba por él. Amén. Señor, usted el amor que Dios
que era una alma y vemos que era un camino difícil, vemos que había problemas en el camino, pero él tenía que llegar por esa alma. Ya usted el valor que una alma tiene. Ya usted lo que Dios puede hacer por cada una de nuestras vidas. Si somos esas almas predestinadas, vemos que Dios se manifestará, Dios nos bendecirá, Dios nos sacará de cualquier dificultad en que nosotros podamos tener, porque sabemos que Dios da todo por cada uno de sus hijos. Amén. Dice así, y Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Él en esta noche sale de gloria, sale con su poder para sanar una sola persona en la tierra. Bueno, en esta noche, para ayudar a una persona. Y yo creo que Él estaría allí todos los días, miles alrededor del mundo, donde se celebran grandes campañas en el cierre de la dispensación de los gentiles, que Él pueda venir en esta noche. Amén. Vemos que Dios es Dios y Él se hace presente a donde está una necesidad. Amén. Si hay una necesidad en nuestro medio, Dios se hace presente Amén, para poder bendecir a esa vida, de ese hijo, de esa hija. Estamos pensando en Jairo. Yo creo que él era una personita agradable. Muchas veces juzgamos a la persona por sus acciones y algunas veces no juzgamos el corazón. Que sea el Señor que nos ayude. Debe usted tener cuidado sobre eso. ¿Sabe? A menudo he pensado aquí, atrás, dice aquí, atrás está el espíritu de un hombre. Lo siguiente, su alma. Y lo siguiente, su mente. Y luego sigue su carne. Muy bien. Satanás no lo tienta aquí abajo. Dice, él lo tienta aquí. Dice, él lo tienta aquí en la carne. Sabemos que Satanás nos tienta en la carne. Por ejemplo, usted va por la calle, dice, mañana usted va cantando cánticos cristianos y alguien le dice, sabe, él o ella es un hipócrita, hablando de usted. Sí. Dice, no hay nada, él es un hipócrita, no hay nada. Ahora lo primero, su carne capta eso aquí en el oído y lo sugiere a la mente, véngate de él. Que sea el Señor que nos ayude. Pero usted no te quedes callado, véngate de él, dile de algo, de esa manera, pero que sea el Señor que nos ayude. Sabemos que es Satanás tentándonos. Véngate de él. El tiempo, dice, el tiempo regresa aquí, él dice, esto aquí atrás dice, mía es la venganza. ¿Ya usted lo que la palabra dice? Él dice, mía es la venganza. De si alguien trata de molestar, de decirnos algo, dejémoslo quieto. El Señor dice, mía es la venganza. De no de venir y tratarnos de desquitar, de venir y hacer algo mal a esa persona que nos está haciendo mal. La cosa para el creyente es completamente diferente. Nosotros se lo dejamos al Señor y el Señor dice, mía es la venganza. Dice el Señor, yo pagaré. ¿Ven? Eso es todo. Pero sabemos que Satanás nos tienta. Y él dice, y no te dejes. Tú puedes quitarte, tú dile algo a él, pero que sea el Señor que nos ayude. Por lo tanto, Satanás lo tienta aquí afuera, ¿ve? Y él no baja hasta aquí porque esto es inmortal. Vemos que él no puede bajar esa alma porque eso es inmortal, ¿ve? Es en la carne que él tienta. Sabemos que Satanás siempre está allí para causar problemas, pero sabemos que hay un Dios quien es nuestra protección. El pequeño Jairo, me lo imagino ahí abajo en su corazón, él creía en el Señor, mas lo que él tenía, él se había unido a un montón de incrédulos. Vemos que Jairo, él creía en Dios, él sabía que Dios estaba en la persona de Jesucristo, pero él no lo quería manifestar por el temor de ser excomulgado de su iglesia. Entonces vemos que él creía en Dios, él sabía que Dios estaba en esa persona. Dice más lo que él tenía, él se había unido a un montón de incrédulos. ¿Saben? Hay mucha gente como esa en esta noche. Ellos creen, me gustaría estar en la reunión de esta noche, pero ellos tienen los nombres en los libros que no creen esto, ¿ve? Entonces ellos son cristianos.
cristianos secretos. Que sea el Señor que nos ayude. Señor. Pero cuando hay algo de parte de Dios, llega el momento que Dios los atrae. Permite que algo ocurra para poder hacer saber que hay un Dios quien es nuestra protección. Eso aconteció con Jairo. Vemos que él era un cristiano secreto, pero llegó el momento que él tuvo que manifestarse que creía en Jesús. Dios permitió que su hija, su única hija, enfermara y muriera, para que Jairo pudiera buscarlo a él y pudiera saber que solamente Dios podía obrar. Dice así: y Jairo, ¿usted conoce a un hombre como ese? Dios tarde o temprano lo llevará al momento decisivo. Yo lo creo. Entonces Jairo seguramente fue hasta donde el sacerdote y ellos dijeron: cualquiera que va a estas campañas de sanidad puede sencillamente venir y tomar su membresía y marcharse. Vemos que ellos estaban amenazados, que si ellos iban a esas reuniones, de usted, ellos lo iban a excomulgar de su iglesia, de su membresía, y así poderse marchar. Ese es el por qué Jairo no se daba a conocer, pero tuvo que llegar esa necesidad para que él manifestara que sí creía en Jesús. Dice así: porque ellos no podían pertenecer más a la sinagoga, ¿ve? Tenían que salir, por lo tanto no podían creer en este fanático, porque él lo enseñaba de la manera que enseñaban en sus seminarios y demás, mas él tenía la palabra del Señor y él tenía un movimiento espiritual. Dios siempre. Donde está Dios, usted verá espíritus sobrenaturales. Bendito Dios, porque sabemos que Dios se hace presente. Sabemos que Dios está en nuestro medio. Donde está Dios, dice, usted verá espíritus sobrenaturales. Puedo preguntarle a cualquier persona, cualquier erudito de la Biblia, que vuelva atrás en la historia y encuentre si alguna vez hubo un movimiento de Dios en el mundo, en cualquier tiempo en el que Dios estuviera. Dice, si no hubo fenómenos y cosas sobrenaturales, sanidades divinas y los poderes de Dios manifestados en toda parte. Vemos que donde Dios ha estado presente, sabemos que Dios se ha manifestado y vemos que han acontecido cosas grandes. Y Él sigue siendo el mismo que ayer, hoy y por todos los siglos. Y sabemos que Dios está en nuestro medio. Ese es el por qué nos hemos acercado a este lugar, porque sabemos que Dios se hace presente. Es una promesa, y a usted como hijos e hijas de Dios nos gusta estar ante la presencia del Señor, y es por eso que estamos aquí. No importa cuánta calor pueda hacer, cuánto problema pueda haber al frente, sabemos que el creyente anhela poder adorar a Dios, y Él siempre estará aquí. Dice así, vemos que los poderes de Dios, dice, siempre se manifiestan en toda parte. Por lo tanto, no piense que es extraño hoy en día. Si estas cosas están aconteciendo, es sencillamente el movimiento del Señor. Eso es todo. Dice, es solo el movimiento del Señor. Dios se está moviendo con su espíritu. En el Antiguo Testamento, qué cuadro tan hermoso. En el Antiguo Testamento, ahí estaba el pilar de fuego colgado sobre los hijos de Israel. Los sacerdotes vigilaban eso, y cuando se movía la columna de fuego, las trompetas sonaban, e Israel empacaba el campamento y se marchaba. Ellos seguían a la columna de fuego. Vemos que era Dios guiando a su pueblo. Vemos que Dios siempre estaba con su pueblo, y se fue así de esa manera en el Antiguo Testamento. Es de la misma manera en el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Él es el que guía a sus hijos. Él es la protección de cada uno de nosotros. No estamos huérfanos. Es una promesa. Él dijo que no nos dejaría huérfanos, sino que enviaría el Consolador. Y es Él el que va guiando a su pueblo en el tiempo de la tarde. Como lo hizo allá, Él lo está haciendo hoy. Y no importa qué hora era, o si era
bendición. Amén. Y yo creo que también nosotros, a donde Dios se mueve, sabemos que nosotros seguimos eso. Amén. Porque sabemos que es la bendición que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros en el tiempo del fin. Es un cuadro hermoso hoy día. Después de 1500 años de edades oscuras, hubo un hombre llamado Martín Lutero que vio la columna de fuego, el gusto por la fe. Vemos que donde la columna de fuego se mueve, también esos creyentes, esos hijos e hijas, también se mueven. Y vemos que Dios ha venido obrando a través de Martín Lutero. Dice así, dice así. Hubo un hombre llamado Martín Lutero que vio la columna de fuego, el gusto por la fe. Mirá, ellos se alejaron, ellos se separaron del catolicismo. El primer nacimiento de la iglesia protestante comenzó con Martín Lutero. Bueno, Martín Lutero continuó hasta que su iglesia se organizó. Luego Lutero murió y muchos más de sus seguidores murieron. Y finalmente todos ellos se corrompieron. Vemos que cuando murió Martín Lutero y los que se paraban firmes por lo que creía, sabemos que la iglesia se corrompió e siguieron dogmas. Pero vemos que la columna de fuego siguió. Bendito sea su nombre. Ya Dios no permanecerá más con eso, con una organización. Entonces la columna de fuego se movió nuevamente, pero cuando comenzó a moverse en otro avivamiento sobrenatural, bueno, Lutero no pudo verlo porque él se había organizado. Cuando dice Lutero es los que siguieron. Sabemos que Lutero pues, se mantuvo firme con los creyentes ese día. Dice, y tenían sus propias leyes y cosas establecidas. La iglesia luterana, ellos sencillamente no pudieron moverse con eso. Pero un hombrecito llamado Juan Wesley, dice, ellos vieron la columna de fuego y ellos avanzaron con ella. El gran avivamiento metodista barrió el mundo. Lutero se quedó quieto. Pero vemos que la columna de fuego prosigue. Y los creyentes siguen a esa columna de fuego. Así como lo hacía el pueblo de Israel. Cuando esa columna del fuego se movía, vemos que ellos se empacaban y tenían que seguir esa columna de fuego, porque él era el guía y sabemos que hoy él es nuestro guía. Muy bien, cuando los wesleyanos tuvieron un gran avivamiento, sanidad divina, poder de Dios, recientemente me detuve cuando fui allá en Inglaterra, después de la sanidad del rey Jorge, cuando oré por él, que tenía esclerosis múltiple, y luego de allí me llevaron a la casa de Wesley y me arrodillé en la habitación y oré y me puse su capa. Fui hasta el su púlpito y me paré allí donde él predicó tantas veces. Un hombre honorable, qué hombre tan grande fue él y su gran avivamiento. Hablando de Wesley. Pero vemos que cuando murió Wesley, los creyentes vemos que también se organizó, pero la columna de fuego siempre prosigue. Luego, después de un tiempo, medito después de la partida de Juan Wesley, Asbury, dice, y muchos otros, después que se fueron unos cuantos combates más, como fueron días apostólicos, entonces lo primero que usted sabe, pues los metodistas comenzaron a enfriarse y comenzaron con sus rituales y su forma y todo lo demás, y se almidonaron y se establecieron, y usted sabe, la columna de fuego comenzó a avanzar. Bendito sea su nombre. Algunos llamados pentecostales la vieron, el bautismo del Espíritu Santo, y ellos se alejaron, sencillamente dejaron a los metodistas en el borde. Ellos se alejaron, ellos tuvieron un avivamiento que barrió con el mundo, correcto, pero saben, dice la parte triste, es que los pentecostales se están poniendo como el resto de los demás. Fíjense nuevamente, ¿ven? Es correcto, es la verdad, pero saben, el Espíritu de Dios está avanzando. Vemos cómo Dios ha venido obrando. Vemos que la gente llega al momento que se organiza, pero vemos que Dios se mueve, la columna de fuego prosigue. Vea usted siempre esa bendición para cada uno de los creyentes. Y sabemos que es la columna de fuego la que nos está guiando a nosotros en el tiempo del fin. Dice así,
la columna de fuego se está moviendo de la misma manera. Y todas estas personas, bendito sea su nombre. Amén. Dice así, tomemos nuestra historia por un momento, el pequeño Jairo. Él se había unido aquí arriba. Hubo un tiempo que él quería ir a ver a Jesús, solo que su iglesia le dijo, fíjate, si vas para allá, desde luego que te vamos a excluir. Él era el presidente de la sinagoga, tal vez el pastor, él no pudo hacer eso, pero un día su niñita se enfermó. Vemos que Jairo tenía un buen puesto en su iglesia, en su denominación, y eso lo hacía de usted estar allí como un creyente secreto, pero él ya había visto que era Dios obrando a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero por supuesto, por su fama que tenía, vemos que él se resistía. Pero cuando hay algo allí, una simiente predestinada, es Dios obrando y Dios tiene la manera para podernos atraer. Eso es lo que aconteció con Jairo. Dice así, él era el presidente de la sinagoga. Él no pudo hacer eso, pero un día su niñita se enfermó. Entonces llamaron al médico, supongo como lo haría la mayoría de las personas. El doctor llegó e hizo todos los remedios con la niña, y la niña no mejoraba. Fíjense, me imagino cuando él vio los remedios del doctor fallar, me imagino al pequeño Jairo allá adentro en su corazón comenzó a pensar. Me pregunto, ¿dónde estará Jesús? Si yo lo tuviera a él, ustedes saben. Él sabía que el poder que en él estaba, él sabía que él tenía el poder para poder echar fuera a los demonios. Jairo lo sabía. ¿Saben? Esa es la manera. Tenemos que esperar hasta que nos empujen a eso. Entonces la niñita, después de un tiempo, llegó la gran hora cuando el médico salió y dijo, bueno, no se puede hacer más nada. Jairo, tu hija va a morir. Le quedan solo unos minutos de vida. Ella tiene que morir. La oscuridad golpeó. Vemos que era una enfermedad de muerte que le había llegado a la hija de Jairo. Vemos que el doctor vio, vea usted, en todo su conocimiento que tenía, que no había nada, sino que ella iba a morir. Y vemos que estaba en lo correcto el doctor, pero sabemos que Dios podía sanarla, aún resucitarla, y Jairo confió en eso, y eso hizo ir en busca de él. Él sabía que había un lugar de bendición, que había un refugio, que había un lugar a donde él podía encontrar lo que él estaba necesitando, y eso solamente estaba en nuestro Señor Jesucristo. Esa es la fuente a donde nosotros tenemos que acudir. Bendito sea su nombre. Dice así, la oscuridad golpeó. Fíjense, él tenía que poner la fe que tenía en acción. Que Dios nos ayude. Es lo mismo ahora. Tenemos que poner la fe que tenemos. Tenemos que ponerla a obrar. Tenemos que hacer algo al respecto ahora mismo. La hora ha llegado cuando tenemos que movernos. Que sea el Señor que pueda ayudar a cada uno de nosotros. Sabemos en qué tiempo nosotros estamos viviendo, cuando se necesita, vea usted, entrar en acción, cuando se necesita demostrar de que si creemos en Dios o no creemos, se necesita acercarnos más a Él, que sea el Señor que nos ayude, porque sabemos que estamos viviendo en el tiempo del fin, algo está por acontecer. Él dijo, bueno, dice, él se preguntaba, ¿dónde estaba Jesús? Me imagino, puedo oírlo mencionárselo a alguien. Dice, puedo escuchar a la gente decir, fíjate Jairo, no te emocionas aquí ahora, ¿ves? En esta hora crucial. Si comienzas a correr detrás de este fanático, este sanador divino de aquí, pues tendremos en el próximo Consejo General, tendremos que expulsarte. Eso es todo al respecto. Eso es sencillamente lo que tenemos que hacer.
si vas a creer tales cosas como esa, vamos a tener que destituirte en la próxima reunión de negocios. Tendremos que votar en contra y poner un nuevo pastor. ¿Ya usted cuán amenazado estaba? Correcto. Pero vemos que él tuvo que echar en acción esa fe. Él sabía que había una necesidad. Era su única hija. Y él sabía que la única solución era nuestro Señor Jesucristo. No importaba cuánta amenaza podía recibir de su congregación, que le dijeran que le iban a quitar el puesto. Pero llegó el momento cuando Jairo tuvo que buscarlo a él y darse a conocer que él era un creyente de nuestro Señor. Sabemos que nada sucede por casualidad, todo tiene un propósito. Tuvo que acontecer todo esto para que Jairo pudiera entrar, poderse dar a conocer que él creía en Jesús. Pero por temor, él no lo hacía. Pero llegó el momento que tuvo que hacerlo. Es lo mismo que Dios hace a veces con cada uno de nosotros. A veces nosotros creemos y sabemos que Dios es el mismo y sabemos que Dios se ha manifestado, pero a usted, a veces nosotros no queremos darnos a conocer, pero algo tiene que acontecer para Dios atraerlo. Pero Jairo tenía necesidad de algo. Aquí abajo en su corazón, él sabía que Jehová aún vivía. Es cierto. Entonces lo primero que usted sabe, dice, no quise decir eso, que dije, dice un poco pasado de moda. Supongo, creo que así le llaman en las reuniones de las asambleas de Dios. ¿No es cierto? Bueno, no lo quise decir solo por ello. Me refería a todos ellos, por toda parte, los bautistas, metodistas, o como lo llamen. Para la siguiente conferencia te destituiremos. Eso es lo que le habían dado a conocer a Jairo. ¿Saben? Pues dije el Consejo General, porque las asambleas de Dios creen en sanidad divina. No quise decirlo de esa manera, quise decir cualquier reunión, donde fuera. Ustedes saben, donde fuera que tuviesen la conferencia, lo iban a destituir. Vemos que le dijeron que no se uniera a ese fanático, que no fuera a esas clases de reuniones, porque si él iba, lo iban a sacar. Dice, porque ellos no querían tener esa clase de cosas alrededor de ellos, donde los fanáticos estuvieran gritando y dando voces, y clamando y llorando y saltando de arriba y creyendo en sanidad divina, en todas esas cosas. Ellos no querían eso. Ellos eran demasiado piadosos y dignos. Ellos tenían su forma de orar. Vemos que ellos no creían en ese gozo, en esa cosa, de cómo los creyentes lo hacían, los que creían en Jesús. Vemos que ellos eran muy de esa manera. ¿Da usted? Ellos no lo hacían de esa manera. Ese es el por qué ellos no querían participar de esos eventos, porque para ellos eran santos adoradores, era gente que estaba fuera de sí. Pero sabemos que cuando Dios toma el control, es Dios obrando. No es porque usted lo quiera hacer, sino que es algo que está dentro de usted que lo hace hacer. Porque usted siente la presencia del Señor y usted sabe que Dios es real. ¿Ve? Ellos eran demasiado piadosos y dignos. Vaya, el Espíritu de Dios es infórmame, no tiene forma. Entonces ellos pedían sus sermones de 15 minutos. Debemos irnos temprano a casa. Ellos no querían a uno de estos hombres que, punto suspensivo. ¿Sabe? Esa es la clase de personas que el mundo está pidiendo hoy en día. Ellos dicen, denos un tipo sociable para la siguiente conferencia. Queremos a alguien que se socialice bien, que crea en una copa social o en el juego de naipe de vez en cuando. Que Dios nos pueda ayudar. Eso es lo que la gente quiere. Eso es lo que la gente, vea usted, ellos quieren sentirse de esa manera. Ese es el por qué las iglesias se llenan. Pero con la palabra la cosa es diferente.
Pero Dios no quiere tipos sociales. Él quiere separadores. Él dijo, sepárenme a Pablo y a Bernabé. Sí, Señor, sepárense usted mismo, salga de entre ellos. Dios está llamando a los separadores, no a los sociables. Entonces vemos que se necesita una separación. Sabemos que cuando Dios obra en nuestra vida, Dios nos saca de esa atmósfera pecaminosa y nos trae a otra atmósfera. Es un cambio de vida. Nosotros tenemos que venir y obrar como Dios nos pide. Pero vemos cómo la gente lo quiere. Vea usted, para poder asistir a la iglesia, quieren a alguien que sea sociable, que le permita esto, le permita lo otro, y ellos se sienten bien de esa manera. Pero vemos que un hijo, una hija de Dios, no tiene que actuar de esa manera. Él tiene que entregarse a Dios. Amén. Entonces, pero Jairo, puedo imaginármelo ahora, él tiene que salir, la hora ha llegado, él tiene que poner a obrar su fe. Entonces alguien pudo haberle venido y dicho, Jesús viene. Él se enteró que Jesús venía. Ahí estaba él cruzando el mar, remando en el bote, él y sus discípulos. Bueno, bien, puedo verlo agarrando su abrigo, colgándoselo sobre su hombro y salir por la calle tan rápido como podía. Y puedo oírlo decir, bueno, me pregunto, ¿para dónde irá él ahora? Él supo que Jesús venía. Y esa era la solución para el problema. Él creía que era Dios el que estaba obrando en la persona de Jesucristo, que él tenía poder para poder echar fuera demonios, que él tenía el poder de la sanidad. Vemos que Jairo agarró camino porque él sabía que en él estaba la solución. La gente podía preguntarse, ¿para dónde irá él ahora? Puedo ver a los oficiales de la iglesia atraparlo y decirle, ahora mira Jairo, si tu doctor te ha dicho que ya no se puede hacer nada más por tu hija, ¿por qué andar con algún fanático? Vea usted cómo Satanás llega a la carne, vea usted, llega a la mente para poder estorbar, pero es allí donde nosotros tenemos que tomar una decisión. Si creemos en Dios, no hay demonios que nos va a detener, no hay demonio que nos va a estorbar. Usted seguirá adelante porque usted ha recibido por revelación lo que Dios es para usted, y no hay demonios que lo va a detener. Dice así, dice, ¿por qué andar con algún fanático que solamente te causa desgracia? Pero allá dentro del corazón de Jairo había una chispita en alguna parte diciendo, si solo pudiera llegar a él. Dice, si la mujer tsunamita lo pudo encontrar, dice, si Lázaro pudo resucitar de entre los muertos, hay algo aquí en mi corazón que me dice, si solo puedo llegar hasta donde Jesús, eso es todo lo que tengo que hacer. Muy bien, y aquí va él por la calle. No le importó a Jairo lo que le podían decir, cómo poder venir y hacerlo dudar. Vemos que en él estaba esa chispita que creía en él, y él sabía que él era el que podía obrar y podía sacar fuera todo demonio, poder traer tranquilidad a su hogar. Él sabía que solamente Jesús lo podía hacer, y nosotros tenemos que estar convencidos. Cualquier problema, cualquier necesidad, tenemos que estar convencidos que solamente hay uno quien puede obrar en cada uno de nosotros y solucionar cualquier problema que nosotros tengamos. Nosotros tenemos que creer en él, porque él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Vemos que Jairo estaba decidido. No importaba cuánta crítica, cuánto desánimo, lo que le podían decir quizás sus colegas, vea usted, los que pertenecían a su iglesia. Él sabía que había una necesidad. El doctor no lo podía solucionar, en su iglesia sus líderes no lo podían solucionar, pero sí había uno que lo podía solucionar. Y vemos que Jairo creía en
a él por la calle. Decidido Jairo. No le importaba si lo vieran sus colegas para dónde iba. Él sabía que tenía una necesidad y él sabía quién podía solucionarla. Bueno, los pescadores cansados al llegar a la tierra, la gran multitud observaba. Veo a la mujercita sentada sobre la colina haciendo su tejido de punto. Hablando de la mujer que cortó el vestido de Jesús. Ustedes saben, ella había tenido un flujo de sangre por muchos años. Gastó, dice, vendió su granja y todo lo demás. Le pagó a los doctores. Ellos habían hecho lo que pudieron, mas ella no se pudo curar. Ella dijo, si ese es él, si tan solo puedo tocar su vestidura, voy a sanar. Aquí viene ella, la puedo ver abriéndose paso en medio de la multitud. Estas personas paradas aquí diciendo, ya pasaron los días de los milagros, ahora te van a echar de la sinagoga. Ella se abrió paso en medio de ellos. ¿Ve usted el mismo problema tenía esta mujer? Tenía la crítica de los demás y decía que los días de los milagros habían pasado, pero en ella había algo que le decía que era la solución del problema que tenía, y no importó cuánto trataran de desanimarla, ella se abrió paso. ¿Cómo pudo ella tener esa fuerza estando tan débil como estaba? Y era una multitud, pero ella dijo, si tan solo tocare el borde de su vestido, yo seré sana. Y vemos que ella luchó contra todo lo que estaba en el camino y ella logró llegar a donde estaba Jesús. Y vemos que ella tocó el borde de su vestido y su problema fue solucionado. Se necesita esa entrega, esa decisión, esa creencia en Él para poder recibir las bendiciones del alto. Esa es la manera de poderlo lograr. Que sea el Señor que nos ayude a cada uno de nosotros. No ponerle atención al demonio y Él nos detiene y no podemos nosotros estar en estas bendiciones. Es porque el diablo logra su objetivo, pero un creyente, él sobrepasa todas esas barreras que el diablo pueda poner, porque sabemos que hay bendición en Jesús. Eso es lo que hizo esta mujer. Dice ella, se abrió paso en medio de ellos. Entre signos de interrogación dicen, ven, puedo ver a estos individuos parados, dice allá diciendo, pues no ha habido milagro desde que Moisés estuvo en la tierra. Todas estas cosas podemos explicarlas por medio de las escrituras. Pero sabemos que el creyente cree en Él. Ella solo se arrastra entre los pies de ellos y sigue adelante. Bendito Dios. Porque en ella había algo. Se le fue revelado a ella que allí estaba la oportunidad para poder recibir lo que ella estaba necesitando, lo que ella había sufrido por muchos años. Ahí estaba la solución. Pero ella tenía que abrirse camino, dejar la duda a un lado, los críticos a un lado y poder esforzarse hasta llegar a donde nuestro Señor tiene que hacerse algo, tenemos que esforzarnos. Nosotros queremos la salvación, pero sin esforzarnos. Nosotros queremos sanidad divina, pero no buscamos de Él, que sea el Señor que nos ayude. Aquí tenemos estos ejemplos, cómo poder lograr la bendición de Dios, cómo poder recibir lo que nosotros estamos necesitando, es entregándonos a Él, es creer en Él. Ella solo se arrastra entre los pies de ellos y sigue adelante. Ella está haciendo su mejor esfuerzo. Que Dios nos ayude. ¿Qué esfuerzo hacemos nosotros? ¿Desesperamos nosotros por venir a la iglesia? ¿Sabemos que Dios nos va a bendecir? Que sea el Señor que nos ayude. Podamos hacer un examen de conciencia y saber cómo estamos en nuestra vida espiritual. Pero un creyente lucha, un creyente se esfuerza, porque él sabe que quiere esa bendición. Ella está haciendo su mejor esfuerzo. De todo modo, no hace ninguna diferencia. Ella está procurando llegar a Jesús, porque su fe le dijo que si ella podía tocar la vestidura de Él, eso era todo lo que ella necesitaba. Eso es
mujer había estado sangrando por casi, aquí dice, por casi 18 años. Ustedes saben cuán débil estaba ella. Ella tuvo que arrastrarse un ratito y seguir adelante. Ella se levantaba para ver dónde se encontraba y se arrastraba nuevamente. Después de un rato, todas las personas procuraban abrazarlo a él y todo lo demás. Ustedes saben, en sus distintas maneras, mas ella tocó su vestidura. A usted no le fue nada fácil a ella. Tuvo que haber entrega, tuvo que haber una decisión. Sabemos en la forma en que su cuerpo estaba completamente débil. Vemos que ella trataba de avanzar, de seguir. Ella sabía que había bendición en él si tan solo tocaba el borde de su vestidura. Entonces eso lo hacía a ella esforzarse más. A usted tanta multitud, pero ella se abría camino hasta que lo logró. Esa es la manera de poder recibir la bendición de Dios. Tenemos que acercarnos de esa manera. Tiene que haber una decisión en cada uno de nosotros. Tiene que haber una desesperación. Pero nosotros queremos ser bendecidos y al suave, sin hacer tantos esfuerzos. ¿Para qué ir a la iglesia? ¿Para qué esto y lo otro? De Dios es Dios y Dios me va a bendecir. Bueno, pero vea usted cómo se logra. Tenemos dos ejemplos. Dice así: mas ella tocó su vestidura. El Señor dijo: ¿quién me tocó? Él se dio la vuelta, pues Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Si Dios obró a través de esa mujer, pero en la manera que ella se acercó, ella fue bendecida. Si nosotros lo hacemos de la misma manera, y tomamos esa decisión de buscarle a Él y reconocer que Él es el único quien puede obrar en nuestra vida, usted tiene que arrastrarse, usted tiene que llegar a donde está Él y así poder ser bendecido. Esa es la manera de poderlo lograr. Que Dios nos pueda ayudar. Tiene que haber desesperación. Dice así: él miró alrededor de la audiencia y dijo: alguien ha hecho algo. Él dijo: tu fe te ha sanado. Dice así. Dice: usted no puede tocar a él. Él se dio la vuelta, él miró alrededor de la audiencia y dijo: alguien ha hecho algo aquí. Él dijo: tu fe te ha sanado. Vaya, oh hermano, entre signos de creación. Ese es mi Señor. Ese es Él. Ese es Él. Aquí mismo. Fíjense, tu fe te ha sanado. Tenía un flujo de sangre todo esto sano, pero tu fe se encargó de eso. Oh vaya, ella se postró temblando delante de Él. Él continuó. Ese es el Señor que nos ayuda. Aquí viene un hombre. La costumbre de los días de la antigüedad era colocarse ceniza sobre su cabeza cuando había lamentos, un mensaje de lamento, y él tenía ceniza apilada sobre su cabeza. Y aquí viene él corriendo muy rápido de esta manera. Dijo: Jairo, el hermano dice el sonido de fatiga. Dice: no molestes al maestro, tu hija ya está muerta, ya la hemos sacado. ¿Ya usted? Pero Jairo había encontrado la fuente de vida. No importaba si ya estuviera muerta. Vemos que él dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y el que creyere en mí, aunque esté muerto, vivirá. El pobre hombrecito, me puedo imaginar cómo saltaban los latidos de su corazón. Ella está muerta. Ese es el Señor que nos ayuda. Eso es algo fuerte. Para usted, sabemos que eso puede acontecer en cada uno de nosotros, y al decir: pues él está muerto, ella está muerta, y sabemos la reacción que nosotros tomamos. ¿Sabe usted qué tremendo fue para Jairo cuando llega el aviso diciendo: ella está muerta? Puedo ver los ojos de Jesús girando hacia él y decir: no tema, solo cree. Eso es. Bendito Dios. Cuando él escuchó aquella palabra, él miró hacia atrás. Su pequeño corazón comenzó a latir otra vez. Sus labios se voltearon, corrió otra vez
Jesús siguió mirándolo, ¿sabe? Solo cree. Eso es todo lo que te pido que haga. Solamente cree. Amén. Correcto. Pónganse de pie. Ellos siguieron caminando, llegaron a la casa. La gente dijo: ¿qué es todo este alboroto aquí? Vemos que había lamentación, vemos que los vecinos, familiares se habían reunido y vemos que había alboroto, había llanto por esa pequeña que había muerto. Pero aquí va nuestro Señor Jesucristo. Ellos siguieron caminando, llegaron a la casa, la gente. Él dijo: ¿qué es todo este alboroto aquí? Dijo: ¿de qué se trata toda esta gritería y llanto? Este alboroto, dijo, ella no está muerta, ella duerme. Él sabía lo que estaba diciendo. Él tenía el poder para poderlo hacer. Él sabía el poder que estaba en él. Vemos que eso causó risa y más crítica para toda la gente que estaba allí, diciendo: este hombre está fuera de sí. Dice que ella no está muerta, que solamente duerme, pero nosotros sabemos que ella está muerta. Amén. Pero vea usted quién era ese personaje. Ellos dijeron, escucharon lo que dijo el fanático. ¿Vea usted la crítica allí? Ellos dijeron, escucharon lo que dijo el fanático. Cuando la hemos embalsamado, le hemos puesto allá afuera, y que ella no está muerta, sino que duerme. Oh, no es eso realmente. Oh, les aseguro, ellos tenían que echarlo del país. Él entró a la casa donde estaban todos. ¿Cómo podía él hacer algo donde estaba aquella clase de incredulidad? Vemos que él tuvo que sacarlos a todos. Sí, correcto, correcto. Dice así: él entró a la casa donde estaban todos. ¿Cómo podía hacer algo donde estaba aquella clase de incredulidad? Él dijo: todos ustedes salgan, sáquenlos de la casa. Él se estaba preguntando quién había tenido fe. Él dijo: Pedro, Jacobo y Juan. Ya usted, ahí estaban esos hombres de fe. Estaba Pedro, Jacobo y Juan. Esperanza, fe y amor. Vengan aquí. Eso era lo que él tenía que tener. Háganlo pasar. Jairo tendría una fe pequeñita. Él había estado hablando con su esposa, por lo que ella también tenía un poco de fe. Se abrazaron el uno al otro y dijeron: pase adelante. Vemos que en ellos también había fe. Amén. Y vemos que entró Jairo y la esposa de él. Pase adelante. Él entró allí y todo lo que estaban fuera de esa pared era incredulidad. Todo lo que estaban afuera era pura incredulidad. Eran críticos que no creían en él, pero habían creído. Bendito sea su nombre. No importa cuántos críticos puedan haber, sabemos que siempre hay creyentes. No importa cuántos puedan dudar y decir que esto no es la verdad, que esto es del Cebú, pero sabemos que siempre hay creyentes que creen en el poder de Dios. Bendito sea su nombre. Dios siempre ha tenido esos creyentes en cada uno de los tiempos y los tiene en el tiempo final. Amén. Él entró allí y todo lo que estaba fuera de esa pared era incredulidad. Entonces él fue fortalecido por el Espíritu, por lo que él podía hablar en lenguas desconocidas. Luego él tomó a la niña por la mano y dijo: Talita, más allá en la tierra del Espíritu. Aleluya. Donde estaba el Espíritu de la niña, dice, regresó. Amén. Ella comenzó a estornudar, dice, y en su mano él la levantó y dijo: denle algo de comer, dijo. Amén. Ella está un poco débil. Sí. Oh vaya, Jesucristo, el mismo de ayer, hoy Señor. y por los siglos. Amén. Bendito sea. Gracias, Señor. Debemos de meternos en esa clase de atmósfera. Amén. ¿Está usted? Debemos de meternos en esa clase de atmósfera. Dice crear. Cada uno de ustedes es un creador. ¿Sabían eso? Sí. Cada una de las personas que han nacido de nuevo Señor. es un creador. Amén. Debemos crear una atmósfera, como dije la otra noche. Que sea el Señor quien ayude a cada uno de nosotros. Debemos de ser gente de fe. Debemos de crear esa clase de atmósfera. ¿Ve usted? Debemos de creer
Señor. Padre, es una bendición poder Sí. estar en este lugar, Correcto. poder sentir tu presencia Sí, Señor. y saber que no estamos huérfanos. Tú estás en nuestro medio. Amén. Tú lo prometiste, Sí, Señor. es una promesa y yo lo creo. Y cada uno de los creyentes lo creen. Señor. Padre, tu presencia está en este lugar Amén. para poder bendecir a tu pueblo, para poder dar lo que estamos necesitando. Tú eres la fuente de esa bendición. Tú, Padre, obraste en Cairo, Sí. en la mujer que tocó el manto. Padre, que vemos que ellos tuvieron que tomar una decisión. Sí. Ellos creyeron completamente a Amén. ti. Ellos se entregaron. Ellos supieron Sí. que solamente en ti estaba lo que ellos Amén, estaban amén. necesitando. Oh Padre, de la misma manera como nosotros tenemos que actuar. Padre, ayúdanos a crear esa clase de atmósfera, ser hijos e hijas del Señor y saber que no estamos huérfanos, sino que el Consolador está con nosotros hasta el tiempo final. Padre, nos entregamos en tu mano, toma tú el control de este servicio. Padre, si hay necesidades, Padre, que tú puedas manifestarse. Amén. Padre, que aquellos que se acercan a ti tienen que creer que le hay y que tú eres un galardonador de aquellos que te buscan. Amén. En tus manos nos encomendamos y lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Pueden sentarse. Bien, creo que no hay necesidades. Esperamos